Buenas noches. Estamos en Lucas capítulo 13 y la vez anterior el Señor Jesús nos habló acerca de lo que o a qué se parece el reino de Dios. Lo comparó con la semilla de mostaza y también dijo que es semejante a la levadura que una mujer introdujo en 3 medidas de harina. Hoy vamos a mirar algo que Lucas señala acerca de esa costumbre itinerante del Señor Jesús hace 2000 años, porque puede que usted y yo tengamos un corazón suficiente para pensar en la salvación de nuestra alma. Otros tendremos un corazón suficiente para pensar en la salvación de las almas que conforman nuestra familia. Otros, tal vez un poco más amplios, piensen en los amigos y en los vecinos. Pero nuestro Señor piensa en ciudades y en aldeas. Y por eso dice la Escritura que pasaba Jesús por ciudades y aldeas. Para aquellos que son organizados y se precian de ello, nadie más organizado que nuestro buen Señor Jesús. Era sistemático al pasar por cada ciudad en su camino final hacia Jerusalén. El Rey de Reyes, el Rey del Reino, tocó cada ciudad, cada aldea. Se definían ciudades aquellas que tenían murallas y aldeas que no. Entonces, el Espíritu Santo nos está indicando que a veces nuestra vida evangelística, pensémoslo así, es tan cortica, tan miope, pero en el corazón de Él hay ciudades y aldeas y seguirá así hasta su retorno. Ahora, el Señor Jesús no vino de turismo. Él pasaba por ciudades y aldeas, específicamente, dice la Escritura, enseñando, transmitiendo su conocimiento. No un conocimiento que podemos encontrar en guarderías, en colegios, en universidades, en escuelas de filosofía. No. El maestro de maestros deja esparcida su sabiduría en cada pueblo que toca y a cada ciudad que llega. Pensémoslo así para tener en cuenta el contexto. Deja la semilla de mostaza y la levadura del reino de Dios en cada una de esas ciudades y aldeas. Cada persona fue tocada por el reino para que fuese transformada internamente y externamente. Cosa que, como podemos observar, y vamos a seguir viendo hasta el final de este evangelio, escribas y fariseos no podían hacer con su falsa piedad, porque al igual que el principal de aquella sinagoga de la semana pasada, era gente hipócrita. Hipócrita tiene la misma raíz de farsante, de actor, de comediante, de impostor. Ellos con su falsa piedad no pueden impactar y a pesar de tener una aparente entrega a Dios, no pueden lograr cambios en las personas porque no llevan el evangelio del reino. Tal vez una religión, sí, pero no el evangelio del reino. Entonces pasaba por estas ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba a Jerusalén, destino final de su ministerio terrenal hace 2000 años, en su primera venida. La cruz lo esperaba. De hecho, en la cruz se consuma, es el moño de su visita. Esa cruz
Va a sembrar semilla de mostaza durante todas las generaciones hasta su regreso. Más que la cruz, el Señor de la cruz. Hay gente que pondera la cruz del Señor, pero el Evangelio del Reino pondera al Señor de la cruz hasta su regreso. Es que Dios ha escondido la levadura de su reino en la raza humana y va a fermentar a todos aquellos que generación tras generación llegarán a las bondades del reino porque Dios mismo los invita y los incrusta en él. La labor del Espíritu Santo desde hace 2000 años en la humanidad es muestra de la misericordia de Dios. La relación de Dios con la humanidad a través de Cristo Jesús es de purísima misericordia. Hay preguntas que uno se hace en la vida, preguntas importantes. Desde la sencilla, ¿cómo te llamas? Saber cómo se llama el otro es importante. Otros pueden hacer preguntas como, ¿me amas? Le puede preguntar el enamorado a aquella, a su Dulcinea. Otra pregunta importantísima, ¿nos casamos? ¿Tenemos hijos? ¿Dónde viviremos? Es una pregunta importante. Ayúdenme con más preguntas importantes. De pronto en aquellas relaciones sin interés, ¿cuánto te ganas? Pero hay una pregunta tenaz que tiene importancia no solamente para esta vida, sino también para la venidera. Y la trae un anónimo en este pasaje, en este versículo 23. Alguien en la multitud grita o tal vez se acerca al Señor. Y miren qué pregunta tan interesante que por lo general la gran mayoría de personas no nos hacemos casi nunca. Esta persona le dice al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él no está preguntando, ¿son pocos los que se sanan de sus enfermedades? ¿Son pocos los que prosperan en sus finanzas? ¿Son pocos los que logran realizarse en esta vida, en su proyecto de vida? No, es una pregunta que no sé si nos la hemos hecho nosotros. Es más, si habrás pensado en hacértela. Este alguien de la multitud que constantemente lo seguía, el Señor era seguido por multitudes, tal vez lo siguió durante mucho rato, durante mucho tiempo, pero hace la pregunta correcta y se la hace a la persona correcta. Porque a veces tenemos la pregunta correcta y se la hacemos al gremio que no es, o a la persona que no es. Hay personas que tienen ideas tan extrañas acerca de lo que pasa después de la muerte que se necesita a veces más fe para creer eso que para creer en lo que creemos nosotros. ¿Son pocos los que se salvan? Inclusive pudo haber hecho la pregunta en un tono burlón, porque eran tan poquitos los discípulos que seguían al Señor Jesús, 12. El resto eran una cantidad de curiosos o gente que todavía dubitaba entre seguirlo o no seguirlo. Tal vez era burlona porque ese Salvador, entre comillas, de tan dudosa estirpe desde Nazaret, imagínate, podrá salir algo bueno. Y de tan poca preparación teológica, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Decían los que se creían los sabios. Y alguien tan atacado por escribas y fariseos que creían tener la franquicia exclusiva de lo que era cómo se relacionaba Dios con la humanidad. O tal vez este hombre o esta persona fue seria en el tono de su pregunta. En fin, como la haya hecho, es la pregunta de preguntas. ¿Son pocos los que se salvan? No se está incluyendo,
Pudo haber dicho, son pocos los que nos salvaremos. O sea, él no se creía parte del engranaje de la salvación. Pero el Señor Jesús sí se la tomó en serio porque Él no vino a charlar. De hecho, ni hace 2000 años, ni hace 1000, ni ahora, ni va a charlar hasta su retorno. Nunca el Señor Jesús, indudablemente de buen humor, debe serlo, pero no es un charlatán. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. No le dice, esfuérzate. Esforzaos, es más colectivo. A entrar por la puerta angosta. La palabra para esforzar allí, dicen los estudiosos, es la misma que la de agonizar, realizando un esfuerzo máximo para lograr las cosas. Tan poca preocupación hay en el corazón hoy como en aquella ocasión en la humanidad. ¿Cuál será el destino de mi alma al morir o al Señor regresar? Pensamos en el colegio que escogeremos para nuestros hijos, en la universidad. Algunos hacemos esfuerzos extraordinarios por ellos para que vayan y se preparen en alguna disciplina. Procuramos rodearlos de la mejor gente para que si el día de mañana deciden casarse, lo hagan por lo menos con alguien compatible. Pero ¿te has hecho la pregunta, ¿se salvará mi hijo? ¿Mi hija se salvará? ¿Me salvaré yo, mi mujer, mis hermanos, mi esposo? Es que esta es la pregunta de preguntas. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Es un esfuerzo fuera de lo común. Es algo único. La palabra que el Señor usa allí es agonía por algo definitivo, porque en eso se me va el alma, ni siquiera la vida biológica. Porque ya el Señor Jesús nos habló de que no temamos a los que matan el cuerpo, pero al final no pueden hacer nada con nuestra alma. Temed mejor a aquel que una vez muerto tu cuerpo puede lanzar tu alma al infierno. Eso sí es algo en lo que a mí se me debe ir el pensamiento y hasta no resolverlo, no descansar. Pensamos en que muere el otro, o el fulano, o el sutano, o el mengano, pero por favor, qué ilusos. Un pensador dijo, cualesquiera que sean los obstáculos, usted debe entrar porque el costo de fracasar en este intento es muy grande. Es la perdición eterna. Yo no creo en la eternidad. Discúlpame, no me importa lo que tú creas. Me impresiona lo que Dios dice. Estoy muy joven para morirme. Dígale eso a los que han muerto jóvenes, niños inclusive. Estoy muy sano. Felicitaciones. Se arrimarán al ataúd y dirían, se cuidaba. Esforzaos, dice Dios. Es el Señor Jesús el que está hablando y hoy nos dice, esfuércense a entrar por la puerta angosta. Y agrega, porque os digo que muchos procurarán entrar. Circunscribámonos a la pregunta de este individuo. ¿Son pocos? ¿Son muchos o pocos? Mejor. Son pocos los que se salvan. Ya me está dando una dirección al Espíritu Santo, que esto no es de muchos.
Y me lo va a concretar el Señor Jesús al decirme que debo esforzarme por entrar por esa puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. Escuche pues, porque os digo, me está anunciando que no es falta de advertencia divina. No podré llegar a esa instancia y ya estar frente a la decisión que no tomé o sí tomé en vida, porque tiene que ser en vida biológica, a decir que Dios no me lo mandó a decir. Es que estamos buscando la respuesta en los libros que no son, en las filosofías que no llevan a ningún lugar. Ese muchos que procurarán entrar contrasta con los pocos que sí lo logran. Es más, procurarán entrar, me enfrenta con que algunos lo procurarán hacer, pero será demasiado tarde. Porque mi Señor, que es tu Señor, dice, y no podrán. No podrán. ¿Por qué? Porque habrá ocurrido una de estas dos cosas. O el Señor viene en su retorno, no en la de hace 2000 años, y entonces ya no habrá tiempo al arrepentimiento y al acudir a Él. O me muero sin haber hecho frente a esta decisión que debo tomar. No hay más cosas. O te mueres y no tomaste la decisión a tiempo, o viene Él y ya no habrá tiempo de tomarla. Pero antes de seguir, fui inclinado por el Espíritu Santo para que averigüemos un poco acerca de este asunto que se llama la puerta angosta. ¿Cuál es el afán? Y entonces recordé que hace unos años, cuando el Espíritu Santo nos permitía renovar entendimiento con el Evangelio de Juan, que a propósito está completo ya desglosado, allí en el capítulo 10, el Señor Jesús dice en ese Evangelio de Juan, y permítame este paréntesis no poco ni corto, que cuando el Señor Jesús dice algo serio, aunque todo lo que Él dice es serio, pero hay cosas más serias que las mismas serias que dice, Él dice, de cierto os digo. Presten mi atención, es lo que está diciendo el Señor. Mira, Él no vino a otra cosa que a exponernos la eternidad y el reino en sí. Pero la entrada al reino es por una puerta y esa puerta es angosta. ¿En qué consiste eso? Yo quiero saberlo. Todo el capítulo 10, o en su gran mayoría, está basado en desarrollar lo que el Espíritu Santo dijo en Ezequiel 34, léalo en casa, o busque y escuche lo que hablamos en aquella ocasión del asunto. Ezequiel 34, para resumírtelo básicamente, habla de ovejas perdidas, de pastores indolentes en su función de pastorearlas. Por el contrario, hombres que en nombre de la religión abusan y de manera irresponsable hacen presa, se convierten en depredadores de aquellos a los que hay que resolverle esta pregunta acerca de la salvación. Dios, que es el dueño de las almas, entra en juicio contra aquellos que usen los púlpitos para devorar en vez de dirigir. Entonces Dios se tiene que hacer cargo. Lo que el Señor Jesús hizo hace 2000 años es venir a hacer lo que los religiosos no hacían, representándole mal, al igual que hoy en día, no importa la religión. Y entonces Él mismo decide alimentar como buen pastor a las almas. Quiere darles reposo. Quiere que las personas que nazcamos de nuevo seamos bien cuidadas, que nos planten en buena tierra. De cierto os digo, y vuelve, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. Volvemos al punto. Vamos a ver la progresión en este capítulo 10 de Juan, que el Señor pasa de ser puerta a ser pastor, el pastor de las ovejas.
El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cómo saber a dónde dirigir mi alma si hay una cantidad de abigeos tratando no de salvar almas, sino de saquearlas en lo temporal? Esto es muy serio. Compras un vehículo, cualquiera sea, y procuras llevarlo a la agencia para que te hagan el mantenimiento, pero tu alma la metes en cualquier lugar. Fui repuestero durante muchos años y podía observar cómo clientes, tratando de ahorrarse algo en su vehículo, lo llevaban a lugares en donde no podían responderles por el trabajo o les colocaban autopartes completamente piratas. No se preocupaban. Así algunas personas hoy en día hacen con su alma, ni les importa, no la cuidan, hacen más caso del estuche que de lo que contiene. Tu alma está siendo transportada en un cuerpo que es finito, se vuelve polvo, pero tu alma es eterna. Es más, caminamos con personas que no cuidan su alma, no les interesa su alma, no saben que tienen un alma siquiera. Y si saben que la tienen, la consideran sin valor. ¿Cómo sé yo si me ocupo o no me ocupo en el cuidado de mi alma? Dependiendo. Ejemplos tenemos. Hay personas que cuidan su cuerpo, hacen ejercicio, duermen bien, se alimentan de forma correcta, cuidan su cuerpo, evitan determinados alimentos. Podríamos tener un ala en esta iglesia de los que no comen gluten y los que sí comen, porque nos ocupamos del asunto. Pero, ¿qué tal con tu alma? Sí, ese ser que habita en este cuerpo que administras. ¿Qué le das? ¿Noticias? ¿Novelas? ¿Política? ¿Religión? ¿Filosofías? ¿Ocultismo? Sino que sube por otra parte. Ese es el ladrón y salteador. Hay mucho ladrón y mucho salteador. John, ¿yo cómo hago para diferenciar si una persona es un ladrón o un salteador? La única manera es juiciosamente escudriñar las Sagradas Escrituras. Porque cada religión herética va a estar diciendo que esa es la correcta. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Sí, el Señor está enfatizando en la persona del pastor. De hecho, Él mismo es el que viene a presentarse como pastor de las ovejas, que es la raza humana, y de la raza humana, ¿cuál es el Señor? Viene a reclamar. Hay ovejas que le pertenecen al Señor Jesús. Él se acerca abiertamente a ellas, las conoce por nombre. Y ¿sabes qué? Cuando tú eres oveja del Señor, oyes su voz y te dejas pastorear por Él. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero. Entonces, el Señor Jesús tiene en mente en Juan capítulo 10 el aprisco. El aprisco era o una cueva enorme donde cabía una gran cantidad de animales, ovejas, como aquella cueva en la cual estaba ocultado David en el libro primero de Samuel, con sus 400 o 500 hombres. Imagínate toda la cantidad de gente que cabía allí de manera amplia. Así entonces había cavernas y en las tierras bíblicas y existen actualmente. Y entonces lo adecuaban de tal manera que en las noches podían llegar diferentes pastores con sus rebaños e iban ingresando las ovejas a ese lugar. Entraban las unas, ese pastor se retiraba a descansar, entraban las otras, ese pastor se retiraba a descansar, y al siguiente día cada pastor iba por sus ovejas. Iba al portero. Los abigeos de ovejas entraban y buscaban por otra parte para robárselas como depredadores, pero el verdadero pastor llegaba
a ese lugar y reclamaba sus ovejas. ¿Y cómo las reclamaba? Entre tantas, las llamaba por su nombre. Y lo tremendo es que el animal sabía y reconocía la voz de su pastor e iban saliendo. A entonces le abre el portero. El Espíritu Santo es el portero de la humanidad y hace 2000 años le abrió la puerta al Señor Jesús para que reclamara de entre todos los seres humanos las ovejas que eran de él. Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta su retorno. A abre el portero y las ovejas oyen su voz. Permítanme aplicar. ¿Cuáles son las ovejas del Señor en la actualidad y durante todas las generaciones hasta su retorno? Aquellos a los que el Espíritu Santo nos permite nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque esas ovejas oyen su voz. Los nacidos de nuevo, cuando el Espíritu Santo tiene esa deferencia de permitirnos nacer de nuevo, porque el Señor Jesús le dice a Nicodemo, no, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo estaba entendiendo muy bien lo que el Señor Jesús le decía. En ese momento no se había escrito Efesios para hablarnos del agua de la palabra. Entonces se estaba refiriendo a lo que dicen los profetas, que vendrá un tiempo en que Dios colocará los mandamientos en los corazones de la gente y entonces ya nadie le tendrá que enseñar a nadie, sino que Él mismo instruirá a los que son suyos. Cuestión de pacto antiguo y de pacto nuevo, que no es el momento ahora de hablar. Oyen su voz. Los que nacemos de nuevo reconocemos la voz del Señor Jesús en medio de tanto ladrón y abijeo. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es que eso fue lo que te pasó. A veces no alcanzamos a dimensionar el asunto por el ajetreo en el que vivimos en el día a día. Es que para ingresar en esto de ser pastoreados por el pastor y nacer de nuevo, tenemos que alejarnos del bullicio diario, de la rueda hámster, del qué comer, qué beber y qué vestir, y dedicarle tiempo a esto. Pero solo los nacidos de nuevo lo hacen. Salen de donde estén. Ya no pueden permanecer más allá porque al escuchar la voz de su pastor tienen que salir. Y entonces, por eso, independientemente de quién seas, en algún momento la voz del pastor dijo, Marco Aurelio, tipo Alio. ¿Por qué? Porque es algo, porque resulta que eres oveja de él. Gina Alio. ¿Por qué no salieron otros? Porque no son ovejas de este pastor. El nuevo nacimiento te marca, el nuevo nacimiento te coloca en el lugar que es. La oveja que no nace de nuevo no entiende, pero ¿esta por qué salió? ¿Para dónde va? Y esas ovejas que no entienden las conforman tus amiguitos, tus compañeros de la universidad, del colegio, de la oficina. Y dicen, ¿para dónde va este bobo? Y resulta que esto no es de bobada, es de locura. Te enloqueces, Álvaro, por el Señor de un momento a otro, y es porque Él dijo. Sí, y llamó a William, y así podríamos entonces decir. Y las que son de Él, así se intenten volar, no pueden. Es más, si se vuela, el Señor va y la busca, porque Él es el que toma la iniciativa. ¿O no dice el Evangelio que tiene 99, que son ovejas de Él, y se da cuenta que no hay una, y va y busca a la perdida, porque el perdido se embolata, pero el Señor va y lo rescata. ¿Por qué? Porque es de Él, punto. Y no había más gente en esa reunión de amigos donde te llegó el Evangelio. Pablo no pues iba con otra cantidad de gente y solo él entendió lo de la luz y lo de la voz y a partir de ese momento cambió su vida.
Y no había más pescadores en aquel lago cuando el Señor Jesús llama a Pedro y a Andrés su hermano y a Juan y a Jacobo su hermano. O pasó por el banco de los tributos y llamó a Mateo. No había más publicanos, claro que había más publicanos. No había multitudes viéndolo entrar y vio a Zaqueo de baja estatura en aquel árbol y le dijo: baja que hoy ceno en tu casa. Claro que había más publicanos. No había más prostitutas en Jericó con Rahab, pero se llevó a esa. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Salen de donde estén, ya no pueden permanecer más en el asunto. John, es que a mí esto no me gusta, yo no lo entiendo, yo voy por acompañar a mis hijos, a mi marido, a mi mujer, a mis papás, porque es que me llevan arrastrado, y yo no entiendo. Claro, te entiendo que no entiendas. No eres oveja, eres una cabra. Mire al de lado y dígale: ve. Llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las que, dígalo, las propias, va delante de ellas. Entonces el Señor Jesús va en su marcha triunfal. Y ahí vienen todas las que son de Él. Las propias, las de Él. Qué bueno tener dueño. Y que ese dueño sea mi Rey, el Señor Jesús. Fui hallado de los que no me buscaban. Yo no andaba buscando al Señor. Él me llamó y me buscó. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Quiere pasar de ser cabra a oveja? Haga un alto en el camino, sea sincero y dígale: Señor, hazme tu oveja, por favor, te lo suplico. Estoy cansada de ser una cabra, de ser una cabra. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque ¿conocen qué? Su voz. Humildemente lo seguimos. Su voz se nos hace inconfundible. Ya no somos de aquellos desorientados siguiendo voces extrañas y desorientadoras de ladrones y abigeos que no entran por la puerta. ¿Y qué ocurre cuando tú eres oveja de Cristo? Mira, puede venir el extraño y no lo vas a seguir. Es más, huyes de él. Porque se viste aparentemente como pastor. Habla posiblemente como pastor, pero hay algo, porque eres sellado y eres sellada con la presencia del Espíritu Santo. Y no necesitas ser teólogo o ilustrado, simplemente ser oveja. Y tú dices: de esto es tan bueno, no dan tanto, por ahí no es. Y sales. Huyes de esa clase de cosas. Huyes de las falsas doctrinas y de esos caminos enredados. Hay gente metida en unas doctrinas hasta ridículas. Hay gente que se mete en doctrinas que hacen énfasis en los alimentos. No comen huevos que porque la gallina hace fuerza cuando los pone. Y se meten en eso. Es terrible, hermanos. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él. Porque es que estamos en la seguridad del Padre. Ahora, me contaba Danilo, hace 3 décadas, trabajaba en el Banco de la República. Danilo, ¿qué haces tú qué cursos les dan para conocer tanto billete falso? Me dijo: no, hacemos un solo curso, conocemos el billete bueno. Y me mostró un billete. Me le sé hasta la serie, lo saco solo para amagar. ¿Sabes, John? Me enseñan el billete verdadero, lo palpo, el color, hasta lo probamos. Sabemos de la cinta magnética, dónde está. De manera que cuando a mí me ingresa un billete falso por la ventanilla, lo reconozco inmediatamente, no porque conozca el falso, sino porque conozco el qué,
el verdadero. Y sabes, eso es lo que ocurre acá, porque no conocen la voz de los extraños. Hay unas ovejas muy despistadas, a mí me da ni siquiera risa, ni siquiera rabia, me sorprende ver algunos que diciéndose ovejas y algunas que diciéndose ovejas, eso les bolean un poncho y salen de una vez. Como niños fluctuantes, engañados por toda clase de doctrina, dice Efesios capítulo 4. No crecen, porque no conocen la voz de los extraños. Es que cuando uno conoce la voz verdadera del Señor, se desechan las extrañas. Y punto. Esta alegoría, dice la Escritura, no puedo ir de afán, esto es muy importante. Se trata de, ¿son pocos los que se salvan? Y si son pocos, ¿cómo permanece uno ahí o se mete uno ahí? ¿Cómo hace para ser parte de ese selecto grupo? Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieran qué era lo que les decía. ¿Y sabe qué es lo que pasa acá? Que la gran mayoría de los que eran la audiencia del Señor Jesús hace 2000 años, muchos de ellos no eran ovejas, eran cabras. El Señor Jesús estaba hablando simbólicamente y por enigmas de forma oculta, no entendieron. Es que así son las cosas con Dios. Por sencillas que son, el que no es oveja no las entiende. Como en la parábola del sembrador, Él dice luego a sus discípulos, a ustedes les es dado conocer los secretos del reino, yo se los explico. Esta alegoría, dijo Jesús. Y volvió Jesús a decirles, porque es que el asunto es importante, de cierto os digo. Y ahora dice, yo soy la puerta de las ovejas. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más. Nadie va al Padre si no es por mí, Jesucristo. Yo soy el camino, no uno de los caminos. Yo soy la verdad, no una de las verdades. Yo soy la vida, no una de las vidas. El Padre y yo somos uno. Yo soy la puerta de las ovejas. Nuestro Señor es el camino al Padre. Solo hay un mediador, no hay más puertas, nadie más es la puerta. Por atrayentes que sean, no hay más puertas, son falsas puertas las que no sea Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el Señor es claro, mira, antes de que te encontrara el Señor y te buscara, todos los que antes parecían puertas eran falsos, todos sin excepción. Por eso o venimos de una doctrina errada o de una religión falsa. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, autoproclamados emisarios de Dios. Entre ellos, para que guardemos el contexto, se estaba refiriendo a los fariseos y doctores de la ley que torcían las enseñanzas del antiguo pacto. Pacto que a propósito Dios usó como un ayo, como un esclavo que llevaba a la gente a Cristo. Punto. Todo aquel que te hable de que puedes salvar tu alma por un camino diferente a Cristo Jesús es un ladrón y un salteador, así esté equivocado de buena fe. Te tiene haciendo la fila que no es. A veces por distraído o distraída has hecho la fila que no es. Esa fila bien larga y te la haces y llega, Señor, es en la ventanilla del lado. Y hay otra fila ahí. Por no leer bien, por no escuchar bien. Mucha gente está haciendo la fila que no es, en la religión que no es, escuchando la filosofía que no es. Sí, ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. A veces pensamos que oveja es sinónimo de estupidez. No, las ovejas de Cristo somos unos aviones, volamos con los motores apagados. ¿Por qué, John? Porque leemos las Sagradas Escrituras, porque nos alimentamos bien, porque como los creyentes de Berea en Hechos de los Apóstoles no tragamos entero. A Berea llegó Pablo, ¡Pablo! Ellos lo escuchaban, se iban.
escudriñaban las Sagradas Escrituras y al siguiente día de reposo o al siguiente día volvían y decían, siga, lo que nos enseñó ayer está bien. La que no es oveja traga entero. Eso traga entero. Entonces, quienes a aquellos ladrones siguen no son ovejas de Jesús. Aquí observamos entonces que las ovejas también son responsables de que las desvíen, de que las saqueen y de que las ultrajen. A Corinto habían llegado unos falsos apóstoles, les cobraban por predicar el evangelio y ellos pagaban. Pablo, que no les cobraba por predicar el evangelio, sino que trabajaba con sus propias manos para predicárselo, lo empezaron a mirar de reojo. Doctrinas tan estúpidas que hacían pasar la gente al frente y los castigaban y los azotaban, les daban correazos y la gente decía, uy, sí. John, eso pasaba hace 2000 años. No, también en la actualidad pasa. La oveja también entonces es responsable de que la ultrajen. Pero la verdadera oveja, la que se prepara, la que lee, la que le hace caso al asunto, no se deja engañar. Y vuelve y dice el Señor, yo soy la puerta. Diga conmigo, Jesús es la puerta. Quiere que le diga la verdad, usted no va a entender nada de la vida hasta que no conozca de Cristo Jesús. Va a ser un pobre paria en esta humanidad yendo para cualquier lado, menos para donde es. ¿Son pocos los que se salvan? Le preguntó el tipo. El Señor Jesús nos está contestando, sí, son pocos. Es la conclusión a la que vamos a llegar. Yo soy la puerta. Y es contundente. Es que mayor contundencia no puede tener. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Punto. El Señor no llegó como con falta de plan o de identidad. El Señor Jesús nos dijo, ¿será que todo el que crea en mí será salvo? ¿Será que usted cree que el Señor Jesús se pasaba noches orando pensando, sí tendré la doctrina que es? Yo sí seré el Hijo de Dios, yo sí seré Dios. A mí sí me hablará el Espíritu Santo, será otra voz la que me hablará. Yo sí vendré de la eternidad. ¿O usted es de los que todavía piensa que el Señor Jesús no es eterno de la eternidad pasada y es eterno hacia la eternidad futura? Y que el Señor Jesús en el momento, siendo el Cristo preexistente, en el momento en que toma cuerpo en el vientre de María, en algún momento se le perdió como la lucidez y llegó como, y que descubrió para allá a los 12 años, ve, yo soy el Cristo. No. Por favor, nos hallaremos siguiendo a un Dios que no es Dios, a un Cristo que no es Cristo. El que por mí entrare será salvo. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es que el buen pastor me arropa, el buen pastor me cuida, el buen pastor me sustenta, me da seguridad, me da certeza del camino por el que debo andar. Y aquí hay un versículo que se lo aplicamos a Satanás, pero no es para él, es para los viajeros y ladrones. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Los falsos pastores. Para Satanás hay otros más claros. Mientras mi rey me dice, pero ¿sabes qué, Jotica? Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y para que no creas que esto es para ti solo, es para que tengan vida y tengan en abundancia. Entonces, ¿quién puede ofrecer esto? Vida y vida en abundancia. Y está hablando de la vida eterna. Eterna, eterna, eterna. El Señor nos salva, el Señor nos santifica, el Señor nos lleva a la gloria. Y entonces ahí se dice, yo soy el buen pastor.
Porque es un buen pastor. ¿Por qué cobra? Yo soy un buen pastor. ¿Sabes por qué soy un buen pastor? Y es bueno que nos aclare eso. Porque entre tanto fariseo de aquella época y de hoy en día, se diferencia. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Le costaste la vida al Señor. Porque el Señor Jesús tomó cuerpo, porque como Dios no podía morir. Hebreos me dice que al Señor se le preparó cuerpo para poder ser ofrecido. Tenía que hacerse hombre para poder morir, porque solo los seres humanos estamos sujetos a muerte. Con todo hay gente que puede dar la vida por ti, claro, pero no puede salvar tu alma. Hay gente preciosa, próceres del valor, que son capaces de poner el pecho ante una bala. Un padre por su hija o por su hijo puede hacer eso, pero hasta ahí llegó, no le puede salvar el alma. Podrá salvar su vida biológica. Se podrá sacar el alimento de la boca cual pájaro para dárselo a su cría, pero no puede hacer más de eso, porque no puede. Mas el asalariado, es decir, el que es salteador, el que es ladrón, el que es lobo, es un asalariado, porque va detrás de un pago que no es lo eterno, es dañino, busca lo suyo, no da, cobra. Hace unos años me pasó algo muy simpático. Me invitaron a predicar a Barranca Bermeja, en la Forest, así se llama esa congregación, porque estaban en eso de construir el templo y me invitaron para que les dijera más o menos cómo se hace para construir un templo. Entonces estábamos en la predicación y el Señor me guió a hablar de lo que es una oveja y un lobo. La oveja, por comer pasto, su aliento es hermoso, huele bien. A una ovejita el aliento le huele bien. Pero el lobo, ¿qué come? Carne. Y la carne se pudre. ¿Y por dónde sale? Por donde entró el olor. Y entonces tú diferencias a una oveja de un lobo precisamente por lo que sale de su boca. El lobo, el hermano lobo, habla del otro hermano, de la otra hermana, siempre está comiendo prójimo. La ovejita sana, la que está llena del Espíritu Santo, no, eso es, mira, me leí 9 capítulos ayer, espectaculares, me estoy leyendo Apocalipsis, como dijo el pastor, una vez diaria, eso ya estoy lleno aquí de jinetes, de caballos, de bestias, de cuantacos, de dragones, todas esas vainas, ¿cierto? Entonces, como pocas veces lo hago, me bajé y me metí entre la gente y empecé a hablar y paré aquí. Voy a parar aquí que no hay nadie, mejor aquí. Pero allá sí había gente y empecé a hablar de los hermanos Lobo y dele con los hermanos Lobo y parecía un disco rayado hablando de los hermanos Lobo. Y ya, terminé y me fui para el púlpito y al otro día, en el desayuno, con la familia de los pastores me dice, ay no pastor, usted sí, si no es porque sabemos lo que sabemos, no creeríamos ni nosotros, porque resulta que hemos tenido un problema con una familia, pero terrible, terrible, eso nos ha hecho un daño impresionante, y usted se paró ahí al lado de esa familia, y resulta que ellos son apellido Lobo. ¿Te das cuenta cómo usa el Señor a la gente? Más el asalariado, dice, y que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, porque solo se interesa a él por él mismo. Y el lobo arrebata las ovejas
y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es que asalariado, porque no es pastor. Y además dice, y no le importan las ovejas. Y remata diciendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre con P mayúscula me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este versículo que viene, y lo vamos a agotar porque está en el contexto, debe haber sido muy duro para los fariseos y escribas y para los mismos judíos que ya eran ovejas, porque dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Se estaba refiriendo a los gentiles, los parias. Los judíos a nosotros cuando les damos la espalda dicen, los perros. Cuando el Señor Jesús le dice a la mujer sirofenicia, no es bueno dar la comida de los hijos a los perros, ella sabe lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, vaya por las ovejas que son de nosotros. Dice que las ovejas que son de Él, nadie las arrebata de su mano. En mejor lugar no podemos estar. Qué seguridad tan tremenda. Es impresionante. Entonces por eso no podía seguir derecho con lo de la puerta. Ya sabemos quién es la puerta. Antes de seguir y volver a Lucas la próxima vez que nos veamos. Solo Jesús es la puerta. Y nos va a explicar la próxima vez, si nos lo permite, cómo es que funciona eso y cómo le va a responder entonces al tipo, maestro, son pocos los que se salvan. Y te adelanto de una vez la respuesta, sí, son pocos. Esto no es de muchos. Así que empecemos por agradecer, ser de los pocos y estemos pendientes para recoger a los otros, que el Señor Jesús llama, porque nosotros no somos los que llamamos. Entonces, ¿ya entiende usted? ¿Por qué se siente usted a veces tan extraño acá o en un escenario de creyentes, de ovejas del Señor? Se siente usted como un caballo en un balcón. ¿Sabe por qué? Porque usted no es oveja, es cabra. Y lo que tenemos que pedir a Dios, las cabras, es, Señor, regáleme el Espíritu Santo, permítame ser de los que se salvan. Eso yo sí se lo puedo suplicar al Señor. Esa sí es una buena petición al Señor. ¿Te han enseñado que le pidas casa al Señor? Olvídate de la casa, es añadidura, Él te la añade. Que pidas carro, que pidas viajes, que pidas una cantidad de cosas. Preocúpese por lo que es real, su alma. Vamos a estar en pie, por favor. Di conmigo, Señor Jesús, hoy me queda muy claro que tú eres la puerta estrecha, que tú eres el buen pastor, díselo. Que tú eres el único mediador entre Dios y nosotros. Díselo, que solo hay un camino para llegar al Padre, tú. Díselo, que solo hay una verdad y eres tú. Díselo, que solo hay una vida y eres tú. Y te pido que me regales el Espíritu Santo, porque es la única manera de nacer de nuevo y ser de tus ovejas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús hemos orado creyendo. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.